Bienvenidos a un nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Tendremos la oportunidad de analizar el sistema tributario boliviano con una persona que lo conoce muy bien, Rosa Talavera, economista y tributarista de gran experiencia. También hablaremos con Hugo Carvajal, un político boliviano con larga trayectoria que reside en España y nos analizará las consecuencias y el impacto del triunfo de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, hecho que ha tenido una amplia repercusión internacional. También podremos compartir con Julio Cronenberg, el CEO de Ultracasas, una verdadera startup boliviana, quien nos comentará su experiencia. Gracias por seguirnos mediante sus redes sociales. Gracias por acompañarnos en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Conversaremos sobre el sistema tributario boliviano con una de las personas que mejor lo conoce y que tiene una gran experiencia como experta tributaria, es Rosa Talavera, quien se graduó de Economía en la Universidad Mayor de San Andrés y posteriormente obtuvo una maestría en Economía del Sector Público en el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE de México. Además, una especialización en tributación obtenida en el curso interno de Pricewaterhouse. Rosa Talavera ha sido profesora universitaria e investigadora del CIDE en México. En Bolivia ha sido directora del INE, ha sido socia en tributación de Pricewaterhouse y también oficial mayor de promoción económica del municipio de La Paz. También es miembro de los directorios de la Fundación UNIR y de CIPCA. Rosa, le agradezco muchísimo por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes, un gusto, Óscar. Con la experiencia que usted tiene y también el conocimiento de lo que sucede en el país y en otros países, me gustaría que nos dé una evaluación general de las características del sistema tributario boliviano y cómo lo podríamos comparar con los sistemas de otros países sudamericanos, especialmente con aquellos que usted consideren que tienen un mejor sistema. Bueno, los sistemas tributarios, Óscar, tienen características similares en todos los países de Occidente. Sería muy ambicioso de mi parte pretender hacer una comparación de los sistemas y ver cuál es el mejor sistema. En general, las comparaciones que se realizan entre países tienen que ver más que con las características del sistema en sí, con indicadores comparables, como son la presión tributaria, es decir, la relación entre el valor de la recaudación fiscal y el valor del Producto Interno Bruto, las alícuotas que se cobran por cada impuesto y la composición de la recaudación entre impuestos directos e indirectos. Si uno mira estadísticas que publica, por ejemplo, el BID, estos son los parámetros de comparación que utilizan, ¿no? Proporción de la recaudación respecto al PIB o orígenes, fuentes de la recaudación tributaria, etc. Hablando de la presión tributaria en Bolivia, está en el promedio de lo que se registra en América del Sur. La presión tributaria en América del Sur varía entre 33%, que es la de Brasil, y 14% la de Paraguay, según estadísticas publicadas por el BID. El dato para Bolivia, repito, es 24%. Por encima de la presión tributaria de Bolivia están la de Uruguay y Argentina, además de Brasil. Estos dos países tienen 29%. Y por debajo están Chile y Ecuador con 21%, Colombia, Perú y Paraguay con 18%, 16% y 14% respectivamente. En realidad, el sistema tributario boliviano tiene algunas características peculiares que se explican por las condiciones que tenía Bolivia cuando se implantó la reforma tributaria de 1986. ¿No? Y ha seguido manteniendo estas características hasta el presente, a pesar de que en 1995
hubo una modificación sustancial que modernizó el sistema tributario boliviano al introducir un impuesto sobre las utilidades de las empresas. Todo esta reforma estaba vinculada con todo el paquete de medidas que se tomaron en el gobierno de Sánchez de Lozada, ¿no es cierto? Ahí hubo una política de atracción de inversiones, sobre todo al sector hidrocarburos, pero también a otros sectores como telecomunicaciones, energía, etcétera, ¿no? Lo que se conoció como la capitalización. Entonces, la atracción de inversión extranjera tenía como condición sine qua non que hubiera una estructura impositiva que permitiera a los inversionistas extranjeros compensar el impuesto que pagaban en Bolivia con los impuestos sobre las utilidades de las empresas. Pero se mantuvo, por ejemplo, esta vinculación entre el IVA y el impuesto a los salarios, alquileres, intereses, que permitía que se acredite contra este impuesto, este impuesto que se llama el régimen complementario del impuesto al valor agregado, las facturas de compra de los asalariados o locatarios o inversionistas en el sector financiero. Rosa, perdón, solo sí. una pregunta sobre lo que usted mencionaba, en el sentido de que hay impuestos que son similares, por ejemplo el IVA, el impuesto a las utilidades. Sin embargo, me parece que el impuesto a las transacciones es algo que ya no es una característica similar a los sistemas tributarios de otros países y que, por lo menos en mi opinión, afecta la actividad privada en el país. ¿Cuál es su opinión sobre este impuesto? El impuesto, ese impuesto a las transacciones en otros países se llama impuesto a los ingresos brutos, ¿no? Y existe en varios países. Pero en Bolivia tuvo características especiales también porque tanto el IT como el IVA se dispuso que queden incluidos en el precio. Entonces, no solamente que el IT fue un impuesto en cascada desde el inicio, sino que además gravaba el IVA sobre el IT, ¿no? Es un impuesto perverso el IT, pero si usted quiere lo tocamos más adelante ese punto, ¿no? Sí, pero ¿y puede convivir con el IVA así como se ha quedado en la práctica? Creo que era algo temporal, pero al final ha quedado permanentemente, ¿no? O sea, el impuesto, como no había impuesto a las utilidades, este impuesto a los ingresos brutos se justificaba en términos de proteger un poco la recaudación, ¿no? Y por eso se lo metió en la factura, para que sea más fácil de fiscalizar. Como usted sabe, después el 90 la tasa pasó a 2% y el 95 pasó a 3%, pero con una característica particular. El 95 se implantó el impuesto a las utilidades, como le digo, y el impuesto a las transacciones se concibió como una red de seguridad para la recaudación del impuesto sobre las utilidades. ¿Y cómo así? O sea, se impuso una tasa más grande, o sea, triplicando la tasa original, pero se dispuso al mismo tiempo que el impuesto a las utilidades que se pagara sirviera como pago a cuenta del impuesto a las transacciones de los periodos subsecuentes. La consecuencia de esto es que las empresas pagan el IVA o pagan el IT, el que sea mayor. No pagan los dos nunca. Y por eso no hubo protestas con el alza de la tasa, ¿no? Pero sí esto afectó a otros hechos imponibles que están grabados por el IT, como por ejemplo la transferencia de bienes inmuebles, ¿no? Que quedó grabada al 3% y eso se paga sí o sí, no hay forma de compensar con nada. Y esa es una característica del sistema tributario boliviano también, estas compensaciones, ¿no? Se paga el RC-IVA, que es un impuesto a los salarios, pero se compensa con el IVA. Se paga el IVA, pero es crédito para el IT.
Entonces eso un poco relativiza el peso de los impuestos, ¿no? Rosa, usted mencionaba que Bolivia no está mal en la presión tributaria, en el nivel de presión tributaria, que incluso hay países que uno ve con altos grados de formalidad como Chile que estarían en una presión tributaria menor. Sin embargo, el país tiene un alto grado de informalidad. ¿Esto tiene alguna relación con nuestro sistema tributario o más bien es causado por otros factores? Yo pienso que, eh, bueno, yo no comparto la idea de que el sistema tributario es el villano culpable de todos los males, ¿no? Y en particular, yo no creo que el sistema tributario tenga una relación significativa con el contrabando, cuyo determinante principal, yo entiendo que es la falta de una estructura económica capaz de ofrecer empleos decentes a la mayoría de las personas en edad de trabajar. Porque los aranceles en Bolivia no son particularmente elevados y el contrabando ha sido históricamente una actividad más o menos extendida en el país con prescindencia de los niveles arancelarios. Probablemente el contrabando se extendió o se expandió cuando el modelo económico imperante hasta el 85 hizo crisis y las fuentes de empleo del sector público productivo disminuyeron drásticamente. Todos nos acordamos de lo que se llamó la relocalización, ¿no? Y actualmente creo que confluyen dos factores que alientan el contrabando, como todos podrán imaginar. Uno es la sobrevaluación del boliviano respecto del dólar, y otro, muy, muy peligroso, es el involucramiento de poblaciones fronterizas que actúan como aliados de los contrabandistas, ¿no? O sea, los protegen, los alertan, combaten a los organismos de control, sin dejar de mencionar ciertos niveles de corrupción que también existen entre los funcionarios encargados de controlar la internación de mercancías. Un elemento más, paradójicamente, la mejora de las carreteras y el mayor acceso a comunicaciones por Internet también facilita el contrabando. Esto en cuanto al contrabando. Es realmente un problema muy grave en Bolivia y muy difícil de superar mientras no hayan empleos que sean más atractivos que el contrabando, o por lo menos empleos, punto, ¿no? Por el lado de la informalidad, dejando de lado las actividades de pequeño comercio y atendiendo más a las actividades de producción, también tiene determinantes estructurales la informalidad. Es probable que los márgenes de utilidad que obtienen las micro y pequeñas empresas sean tan bajas que no les permitan incluir los impuestos o los costos tributarios en sus precios. Pero eso tiene que ver más que con los elevados niveles de tributación que se podría pensar que existen, con las condiciones de baja productividad con las que trabajan estas empresas. La competencia de productos importados de baja calidad y bajo precio también influyen, así como la falta de oportunidades de formación técnica que les permita ser más eficientes. Tampoco hay un acceso fácil o significativo a servicios de asistencia financiera y técnica, ¿no? De todos modos, o sea, a la vista de estas condiciones en las que están las pequeñas empresas, estos pequeños emprendimientos, yo creo que sería pertinente otorgar ciertas preferencias impositivas a emprendimientos que muestren potencial de crecimiento, ¿no? Y ya ha habido iniciativas de crear un régimen tributario especial que tiene que estar, sin embargo, bien diseñado y que tiene que ser necesariamente transitorio, ¿no? De modo que no se convierta en un refugio para la evasión. Yo creo que hay espacio ahí para políticas públicas que impulsen
la formalización, porque la formalización también les ayuda a acceder a asistencia técnica, acceder a asistencia financiera o a otros programas de gobierno que pudieran haber, como fomento a exportaciones, subsidios al empleo, etcétera, ¿no? Sí, indudablemente uno de los principales desafíos que tiene el país. No quisiera que se nos acabe el tiempo sin hacer una consulta que creo que usted con su experiencia nos puede dar luces de cómo se podía resolver esta, por lo menos, creo yo, contradicción que se ha suscitado después de que se aprueba una nueva constitución en la cual se reconoce la autonomía para los gobiernos departamentales y se le da tanto a las gobernaciones como a los municipios la capacidad tributaria y de aprobar leyes en esta materia. Sin embargo, seguimos con el mismo sistema previo a la Constitución. ¿Cómo usted considera que podríamos resolver esta nueva, por así decir, redistribución de la competencia tributaria entre los tres niveles del Estado? Ya. Sí, la Constitución les otorga potestad tributaria a los gobiernos municipales, pero no quedan muchos espacios para que ellos ejerzan esa potestad, ¿no? O sea, porque los hechos imponibles susceptibles de ser grabados, o sea, los hechos económicos susceptibles de ser grabados, están ya cubiertos por impuestos nacionales. En realidad, el gobierno debería ceder algunas parte de su potestad tributaria a los gobiernos municipales y dejar que algunos impuestos sean de dominio departamental, como es el caso de las regalías, por ejemplo, o de dominio municipal. Un tema que podría haber hecho un gran cambio en las épocas en que el IDH era significativo era dejar que el IDH se cobrara directamente por los gobiernos departamentales, como ocurre con las regalías, ¿no? Pero bueno, ahí hubo problemas de diseño, porque el IDH era un impuesto, no una regalía, pero se podría haber trabajado ese tema. Pero debo decirle, Oscar, lamento decepcionarlo, que yo no estoy suficientemente familiarizada con estos temas. Lo que entiendo es que es una cuestión que está ligada a la discusión del pacto fiscal, pero que tiene componentes que es necesario analizar de manera más especializada, ¿no? Yo le puedo sugerir a una persona que sí ha trabajado este tema, y yo conozco sus trabajos, pero no me gustaría repetir lo que él dice, y creo que es mejor que lo diga él. Se trata de Iván Pinot, no sé si usted lo conoce. Sí, sí. Es un economista que ha trabajado este tema en la CEPAL y luego lo ha hecho para Bolivia en específico, y teniendo en cuenta la legislación tributaria boliviana, que puede tratar este tema, que es muy interesante y muy importante, en una sesión especial, ¿no?, para este tema. Así lo vamos a hacer. Lo que yo puedo... Sí. Bien, yo ya le he preguntado a Iván, me ha dicho que encantadísimo participaría. No, gracias, tomamos la sugerencia. Bueno, lo que puedo aportar sobre esta inquietud suya es que los gobiernos, sobre todo los municipales, tienen espacio para mejorar sus ingresos propios, ¿no? Por ejemplo, a través de la actualización de los catastros, que están absolutamente rezagados, ¿no? En Santa Cruz creo que hace más de 10 años que se habla de actualizar el catastro y no se actualiza. Y siendo más creativos para evitar la evasión que se producen las transferencias de bienes inmuebles, ¿no? En general, las transferencias de bienes inmuebles se pagan sobre el valor catastral y no sobre el valor comercial de los bienes, a menos que sea una operación financiada con crédito bancario. La otra cuestión que sería ideal es que no recurran permanentemente a perdonazos y rebajas exorbitantes como las que se han producido en Santa Cruz en los últimos 2 años, ¿no? Para premiar a los contribuyentes se pueden establecer descuentos razonables, ¿no?, pero que sean además estables en el tiempo. O sea, yo sé que si pago mi impuesto inmediatamente voy a tener un descuento del 15%, si me tardo unos meses voy a tener un descuento del 10%, y si me tardo más allá de la mitad del año voy a tener un descuento del 5%.
pero no que de pronto me dicen, tienes un descuento de 25 y después me dan un descuento. Después que pago 25, dan un descuento de 50 o dan un descuento de 60, como ha ocurrido este año. Y eso pues no da certidumbre a los contribuyentes y también resta estabilidad a los ingresos municipales. Esto no se puede hacer a título de solidaridad, evidentemente se ha hecho con motivaciones electorales, ¿no? Pero eso deja un gran hueco en las finanzas municipales. Me parecen dos ideas muy interesantes. Rosa, le agradezco muchísimo, realmente ha sido muy valiosa su contribución y compartir su experiencia y espero que continuemos este tipo de conversaciones en el futuro también. Cuando guste. Muchas gracias. Encantada. Gracias. No, gracias a usted. Hasta luego. El sistema tributario es básico para establecer las condiciones de la inversión privada, del crecimiento y del desarrollo económico en un país. Por eso es fundamental que en Bolivia tengamos un debate serio, profundo, técnico, especializado sobre el sistema tributario. Rosa Talavera nos daba algunas ideas muy interesantes. Hay otros temas que están pendientes y como por ejemplo el efecto en cascada del impuesto a las transacciones, pero también hay el peligro, como ha sucedido últimamente, de que se planteen coyunturalmente la creación de nuevos impuestos que comienzan a distorsionar todo este sistema y más bien generan cada vez mayores desincentivos para invertir en el país. Gracias por estar siguiéndonos mediante sus redes sociales. El triunfo de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid ha tenido una amplia repercusión internacional. Conversaremos para analizar este hecho con un compatriota nuestro, Hugo Carvajal, quien ha sido presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, también tiene de formación sociólogo y es analista social. Él reside en España hace muchos años como refugiado político. Estimado Hugo, muchas gracias por aceptar la invitación de este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. Bueno, yo soy el agradecido, Óscar, y bueno, dispuesto a dialogar cosas que han impactado mucho últimamente, como es lo que está aconteciendo acá en España y lo que aconteció en la última elección de la Comunidad de Madrid. Así es, y llama la atención, es un triunfo de un gobierno regional, obviamente, de Madrid, que es la región donde está la capital de España, pero ha tenido una muy amplia repercusión. Periódicos de Inglaterra o de Argentina, en fin, de todo el mundo han destacado este triunfo. ¿Podrías explicarnos desde tu vivencia ya cuáles son las causas para que haya tenido tanta repercusión? Bueno, yo creo que todo tiene un momento en la vida y ese momento le llegó a Madrid, le llegó a Isabel Díaz Ayuso. Acá en España tienen una característica, a veces te dan el segundo apellido y no el primero, entonces acá más la conocen como la Ayuso, como Ayuso. Entonces, mira, lo que aconteció es de que se estaba gestando todo un proceso de descontento social. Hay obviamente restricciones y falencias económicas ocasionadas por la crisis de la pandemia, el desempleo creció notoriamente, entonces había un contexto social, una fatiga social que preparó un terreno para lo que aconteció. Es decir, que y eso lo visualizó muy bien Isabel Díaz Ayuso, como también su equipo y su entorno. Ellos trazaron una estrategia y fueron consecuentes con esa estrategia, no variaron, no cambiaron, y llevaron adelante una consigna en la que ellos resumieron fundamentalmente lo que era un estado de ánimo en ese momento, el 4 de mayo, para las elecciones autonómicas de Madrid. Y esa consigna fue muy fuerte, como
como un exocet dirigido a la médula, especialmente del socialismo, era libertad o socialismo. Entonces, Díaz Ayuso dijo: yo me posiciono al lado de la libertad, y el socialismo es lo que está en este momento gestándose en el país, que caos, incertidumbre, etcétera, expresados en el presidente de gobierno. Ahora, nadie pensó que el gobierno iba a caer en la celada, en la emboscada que le estaba atendiendo el equipo de asesores de Ayuso y la propia Ayuso para lo que en definitiva ocurrió. Es decir, se sobrepolitizó todo lo que fue la campaña acá madrileña, y lo que hizo Sánchez fue visibilizarse demasiado en la campaña, a tal punto que él parecía el candidato y opacaba al candidato Gabilondo, Ángel Gabilondo, un excelente candidato, pero que no tenía el perfil ni las condiciones para responder al momento. Es decir, Gabilondo fue lastimosamente uno de los sacrificados en este periodo electoral, y la sobrepolitización de la campaña, acrecentada por la polarización ideológica que le quería dar la renuncia del vicepresidente Pablo Iglesias en ese momento, fue lo que finalmente acabó dando a la disputa madrileña el carácter nacional. Es cierto, esta es la capital del Reino de España, pero no todo España es solo Madrid. Como es capital, tiene una incidencia muy importante, y eso es lo que finalmente aceptó como desafío tanto Pablo Iglesias como Pedro Sánchez. Apostaron a quitarle la hegemonía y la presencia al Partido Popular, que 26 años viene gobernando la Comunidad de Madrid, pero no pudieron. Entonces, el efecto Ayuso fue muy grande, fue contundente, porque captó lo que algunos denominan la política, ¿no es cierto?, de las cosas, es decir, lo cotidiano. Llegó al corazón de la gente, revivió un espíritu madrileño, el ser madrileño, la libertad, y obviamente con inteligencia evitó que esa fatiga social se extienda en Madrid con la crisis económica, y eso se tradujo sencillamente en que le dijo: yo acá voy a impedir que se cierren los negocios, estoy al lado de los pequeños empresarios, los comprendo perfectamente, quiero defender el empleo, y lo que propongo es que haya un marco de responsabilidad mínima manejada con cautela. Implementó una política más abierta, más flexible, de manga ancha, si vale el término, y no se atosigó tanto con restricciones sanitarias a la población madrileña. Esto permitió que haya una cierta normalidad positiva acá en Madrid, que incluso llegó a traer hasta jóvenes de Europa, de Alemania, de Inglaterra, especialmente de Francia, y acá era visto Madrid como el paraíso. Eso es ese estado de ánimo ella creó contra los agoreros del desastre. Es decir, ella parecía la mujer positiva, la que llevaba adelante un cuestionamiento ideológico claro al gobierno de Sánchez y al bloque de izquierda que está en el gobierno, presidido por Pedro Sánchez, y en definitiva, ¿no es cierto?, esa propuesta y esa estrategia electoral rindó los frutos de un contundente triunfo de Ayuso acá en Madrid. Hugo, y mencionabas que ella tuvo que enfrentar no tanto a su contrincante directo, que era el candidato del PSOE para la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, sino al propio presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, quien parecía el candidato y actuó en la campaña, encabezando la campaña en contra de Ayuso. ¿Cuál será el efecto de esta derrota que ha sufrido el presidente Pedro Sánchez sobre su gobierno cuando aún le faltan 3 años de gestión? Bueno, el efecto que tiene esto, a ver, tenemos que ser muy cautelosos, porque no hay un efecto de decir vamos a extrapolar, ya esto significa una derrota definitiva de los socialistas, del bloque de izquierda. No veo yo eso, sencillamente no lo veo así. Sí, la política a veces genera expectativas, la política también es un reino de apariencias, y ahí es donde podemos decir de que esta derrota estrepitosa que tuvo el PSOE madrileño ha afectado psicológicamente al socialismo y le ha quitado, podemos llamarle, un invicto
político de imbatibilidad que tenía, ¿no es cierto?, Sánchez. Sánchez venía de ganar la comunidad catalana. En Cataluña ganó el candidato del gobierno y del PSOE, Illa, y habían desarrollado una estrategia de retomar Cataluña en compensación a lo que fue la pérdida de Andalucía. Porque aquí estamos hablando que son territorios donde hay mucha votación, estimado Oscar, ¿sí? Es decir, hay que entender ello. El territorio que más votación tiene es Andalucía. Allí el PSOE gobernó 25 años y perdió hace 2 años la comunidad y está en manos del PP. Y en Cataluña se disputaba también una oportunidad para que se posesione el Partido Socialista de Cataluña, y allí ganó el Partido Socialista. Obviamente, allá hay un voto útil antiindependentista que lo capitalizó muy bien Pedro Sánchez. Eso no significa que se vaya a reproducir esa misma votación de Cataluña a nivel nacional cuando se elija un candidato a la presidencia. No creo que sea así. Y el caso de Madrid es otra comunidad importante. Acá 5 comunidades en España, incluida más la valenciana, ¿sí?, establecen el 75% de la votación en España. Entonces, ese era el escenario que se estaba jugando en Madrid. Madrid era el dirimidor en lo que era el fiel de la balanza, y se perdió. Es como perder un partido muy importante cuando hay un campeonato. Lo perdieron, y eso afecta al estado de ánimo. Bastaba ver que no compareció el presidente durante una semana a los medios de comunicación, afectado por ello, y lo propio el Partido Socialista. Y obviamente cuando sale con un discurso casi ignorando lo que había pasado en Madrid y con una especie de consigna: la izquierda volverá a Madrid. Hugo, eso, y quien sí compareció esa noche fue Pablo Iglesias, el otro gran derrotado, quien era vicepresidente hasta hace pocas semanas del gobierno de España, renuncia a esa vicepresidencia para ser candidato por la Comunidad Autónoma de Madrid, termina cuarto, y esa misma noche anuncia su retiro de la política y del liderazgo de Podemos, la organización política que él había impulsado. ¿Cuál crees que ha sido el impacto que ha tenido lo que sucedió con Pablo Iglesias? Bueno, mira, el impacto es notorio. Es decir, la izquierda, al margen del PSOE, tiene otro liderazgo ahora, que se va posesionando, que es más Madrid, en el caso madrileño, más país, que es el homónimo a nivel nacional. Entonces, esto se traduce también en intención de voto hacia lo que es la campaña nacional, en las encuestas nacionales, etc. Entonces, Iglesias deja la política, dejó todos los cargos que tenía en el partido y los cargos que tenía o que pensaba asumir a nivel institucional. Es decir, significa su salida con lo que se halla, el corte de pelo famoso, ¿no es cierto?, la coleta, porque le llamaban el coletas a él, y hace que el tema de su derrota quede en un segundo plano, con una significación de un cambio de apariencia física. Entonces yo creo que ahí hay una gran habilidad de manejo de escenario y de significación que siempre ha tenido Iglesias, pero Iglesias ahora quiere tener un rol de obviamente lo que son sus aliados acá en España, en el gobierno de España, y a nivel de la internacional de izquierda que ellos manejan, para poder proyectarse hacia Europa y especialmente hacia América Latina. Ellos tienen una fijación muy grande con Venezuela, con Bolivia, Argentina, Nicaragua, Ecuador, Perú. Últimamente estuvo en Perú. Entonces ellos quieren asesorar toda una serie de acciones políticas, de movimientos sociales y políticos que se van a dar en América Latina, y para ello cuentan con enormes recursos, y también quiere jugar un rol en medios de comunicación aquí en España, ¿no? Sobre eso justamente quería consultarte, Hugo. España es muy importante para Latinoamérica y es la referente para la Unión Europea sobre las políticas comunitarias con relación a nuestra región. Todavía quedan 3 años de esta gestión de gobierno. El PSOE obviamente es el partido principal, pero también Podemos sigue formando parte de la coalición de gobierno. Todos estos resultados, ya nos adelantabas algo, ¿qué consecuencias van a tener, por un lado, sobre la política exterior española y por otro lado, sobre la influencia que estos partidos tienen en otras organizaciones políticas de nuestra región que pertenecen a las mismas redes internacionales?
Podemos, Unidas Podemos, que es la alianza de Partido Comunista, Izquierda Unida y Podemos, esta alianza ha ocupado puestos especialmente referidos al área social, en las políticas sociales en la coalición de gobierno con el PSOE. Y ellos en política internacional hacen un hincapié, como ya mencioné, en algunas naciones puntuales donde ellos quieren tener una presencia notoria. Aquí, paradójicamente, hablan de injerencia a conveniencia cuando Estados Unidos interviene o declara algo, pero lo que ocurre es de que ellos se entrometen bastante, ¿no es cierto?, de una manera descarada a veces en las políticas de nuestros países. Vamos a poner, ellos han asesorado mucho las reformas constitucionales en su momento y lo seguirán haciendo ahora que viene la de Chile, en América Latina. Entonces, lo hicieron, por ejemplo, el concepto plurinacional está emergiendo ahora en Chile, no es una novedad o una creatividad de Bolivia, sino que el concepto plurinacional, de Estado plurinacional, es efectivamente catalán, de esa izquierda que gira en torno a Valencia, en torno a Cataluña, que asesora y establece este tipo de conceptos y otros conceptos en las constituciones en nuestros países y que no han funcionado adecuadamente. Entonces, lo del Estado plurinacional, en el caso de Bolivia, no duró más allá del tiempo que, ¿no es cierto?, tardó en redactarse en la constituyente y después en el Congreso Nacional la Constitución. Y en el caso del PSOE, yo creo que el PSOE lo que va a hacer ahora es tomar conciencia de que tiene hacia adelante una propuesta que desarrollar muy grande y un desafío muy grande. Para eso, el jueves, en 3 días más, van a presentar lo que ellos llaman España 2050. Y ahí van a hacer mucho hincapié en la recuperación económica, en el empleo. La última encuesta ya asegura una victoria del Partido Popular al momento, ¿no? Entonces, con un 30% y un 26% o un 25% que tendría el PSOE. Primera vez desde que el PSOE es gobierno que el Partido Popular está por encima del PSOE. Entonces, este es el efecto en parte también, de la crisis económica y de lo que pasó el 4 de mayo en la elección autonómica. Entonces, el PSOE, más que mirar a América Latina, se va a fijar más en Europa para que le lleguen los recursos económicos, cumplir con las condiciones que plantea la Unión Europea, el tema de adecuamiento fiscal, el tema de impuestos que tienen que implementar, que son odiosos siempre y generan reacciones, y también el tema de bajar el desempleo, especialmente con subvenciones importantes a los núcleos que en este momento sufren el desempleo producto de la crisis de la pandemia. Entonces, tiene preocupaciones más inmediatas en Europa, en la propia situación económica y social de España, y después de asentarse en esto, mirará un poco América Latina. Pero quien está más interesado en ello, en ir hacia América Latina, es Pablo Iglesias y todo ese entorno de gente que ve hay una oportunidad y un nicho importante para consultorías, para llevar adelante toda una serie de propuestas político-ideológicas que sabemos son muy bien remuneradas, como no ha sido con el caso Neurona, que lastimosamente se dio carpetazo y se archivó en Bolivia, y en vez de esclarecerlo y declararlo totalmente. Es eso lo que yo veo. Acá entran en juego realmente y en escena la necesidad del PSOE de reposicionarse en España, y para ello tienen 140.000 millones de dólares, de euros, perdón, que van a ser transferidos durante el año 2021, 2022, 2023, y tiene que tener la capacidad de insertarlos adecuadamente y tener un efecto positivo en la economía. Para eso su plan de reposicionarse políticamente y salir de este estado de ánimo adverso que tiene en este momento la población. La última encuesta señala de que el 80% de la población ve con mucha preocupación la política y la conducción política del país. Y un 76% considera mala y muy mala la actual situación económica y social en España. Estimado Hugo, agradezco muchísimo realmente el haber compartido la perspectiva y la visión que tienes desde Madrid, y creo que todos son elementos muy importantes también para el pueblo boliviano. Muchas gracias, Hugo.
No, gracias a ti. En otra oportunidad, a ver si dialogamos sobre la presencia del voto extranjero latinoamericano, que ha sido muy importante y determinante a la hora de las decisiones y de los resultados electorales. Acá simplemente te doy un dato que es muy trascendental e importante, que me lo dieron, y es de que en la Comunidad de Madrid han votado 52.000 bolivianos, 52.000 votos bolivianos. Entonces, esto es una muestra de que la presencia de los compatriotas bolivianos, venezolanos y otros acá en Madrid ha sido muy importante, y en un 70% ese voto se ha volcado hacia el Partido Popular por diversas razones. Entonces, bueno, va a ser un gusto que conversemos sobre ello y obviamente nuestra comunidad de compatriotas en el exterior debe ser un tema que en el país sigamos y tenemos que integrarnos más. Muchas gracias nuevamente, Hugo. Bueno, gracias a ti y hasta pronto. Gracias, gracias. El triunfo de Isabel Díaz Ayuso ha marcado un punto muy importante en la agenda política española que va a tener amplias repercusiones en el ámbito interno de España, pero también en lo que va a suceder hacia el futuro en América Latina. Algunos incluso de los partidos derrotados, como Podemos, han sido grandes aliados de los gobiernos chavistas, de los populismos autoritarios, y es algo sobre lo cual debemos estar atentos en la región. Sin embargo, creo que lo más importante es destacar el ejemplo que nos ha dado Isabel Díaz Ayuso en su liderazgo, en su compromiso y en su identificación con los valores de la libertad, y sobre todo en esa convicción en la cual Sí Complejo planteó una campaña en defensa de la libertad y de los derechos de los ciudadanos, y obviamente recibió ese apoyo tan importante que ha generado una amplísima repercusión internacional. Gracias por seguirnos mediante sus redes sociales en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz. En anteriores episodios hemos conversado con distintos expertos que asesoran a startups. Hoy hablaremos con quien dirige una startup. Me refiero a Julio Cronenbold, quien es el CEO de Ultracasas. Julio Cronenbold tiene una licenciatura y una maestría en Administración de Empresas y una especialización en cadenas de suministro. Además, ha sido gerente senior en empresas de consultoría, tecnologías y bienes raíces por más de 16 años. Ha trabajado en empresas importantes como BDO, Microsoft y SAP. Muchas gracias, querido Julio, por acompañarnos. No, encantado, Oscar. Te agradezco la invitación y déjame felicitarte. Tu programa me parece muy bueno. Creo que hay un nivel de profundidad para charlar temas importantes de economía, a nivel empresarial. Así que te felicito por este espacio. Gracias, Julio. Y para mí también es una muy buena oportunidad de conversar con alguien que está dirigiendo una startup. Y me gustaría que nos comentes cómo surge Ultracasas, qué servicios presta, cuáles son sus principales características. Perfecto. Mira, el rubro es, que a nivel mundial se conoce así, es PropTech, Property Technology. Es algo que no es muy conocido en realidad, pero es una mezcla, una fusión entre tecnología y real estate, ¿no? Y en realidad hay muchos casos de éxito a nivel mundial, ¿no? Como WeWork, por ejemplo, que son estos espacios de cowork que hay en todo el mundo. Entonces, en realidad es una PropTech, ¿no? Ahora, nace el 2015 y creo que la clave ahí de cómo nace es los fundadores, ¿no? Son Carlos Jordán, Camilo Eid, Esteban Eid y Jaime Prado. Y digo la clave porque son 4 personas que yo creo que podrían ser ejecutivos de cualquier corporación a nivel mundial. Son realmente brillantes. Y fíjate que las startups exitosas son porque tienen talento, ¿no? Porque nacen con un perfil muy bueno, ¿no? ¿Cuándo nace? 2015. 2015. Sí. Y bueno, hoy el modelo de negocio nació principalmente como un portal inmobiliario. En ese momento en Bolivia no habían consolidado un portal inmobiliario que muestre la oferta y demanda inmobiliaria en Bolivia. Pero con el tiempo va migrando este modelo de negocio de Ultracasa. Hoy, por ejemplo, en Ultracasa hemos desarrollado muchas herramientas para ayudar al constructor y al agente inmobiliario a promocionar sus proyectos inmobiliarios. Y hemos lograr una cadena
de servicios basado en tecnología para ayudar a este constructor y agente inmobiliario a vender sus proyectos. Ahí me llamó la atención en la presentación que tienen ustedes en el internet, que indican que ustedes pueden, o la gente en realidad, los usuarios pueden subir su anuncio, ya sea para compra, venta, alquiler de inmuebles, sin costo. ¿En qué consiste entonces el modelo de negocio? Perfecto. El cliente final, o sea, el que quiere alquilar, comprar, vender, efectivamente puede entrar y ver todo sin costo. Por el final yo hago la analogía con un mall, ¿no? Un mall invierte en infraestructura, en espacio físico, ubicación, etcétera, y el cliente final llega gratuito, no tiene ningún costo, pero al final el mall le paga le cobra un alquiler a todas las tiendas, ¿no? Entonces es parecido. Nosotros invertimos mucho en tecnología y en tráfico, realmente invertimos muy fuerte en tráfico mensual para que lleguen los usuarios, el cliente final al portal, pero a quien le cobramos es al constructor, o sea, al desarrollador inmobiliario, al agente inmobiliario y también a algunos propietarios que quieren alquilar o vender su vivienda. Esa es la forma de monetización de Ultracasas, digamos, ¿no? Y también vi que utiliza mucho Big Data, usando un poco de Spanglish. Sí, bueno, yo creo que esa es la clave de Ultracasa. Yo te diría que nace Ultracasa un poco por los fundadores, nace con esa cultura. Yo digo que todo el análisis o la cultura de trabajar con datos es una cultura corporativa, no solamente software, no solamente son mejores prácticas, herramientas, es una cultura. Y creo que hoy en Ultracasa, quien entra a Ultracasa y se queda a trabajar en Ultracasa tiene esa cultura. Para darte una idea, nosotros tenemos ese chip metido en la cabeza que todo tiene que ser basado en datos y no en intuición. Es como el triunfo de los datos sobre la intuición, ¿no? Que un poco se ve también eso en las empresas corporativas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar en el extranjero, en empresas corporativas, y eso fue una de las cosas que más me llamó la atención y creo que es un poco el éxito de las empresas que les va bien y que tienen mucha inversión, mucha fortaleza, invierten mucho en datos, ¿no? Y nosotros, para darte una idea, en términos de macro, sacamos la data para ayudar a los constructores, sobre todo para ayudarlos a elegir dónde y cómo construir, digamos. Es un análisis del entorno, digamos. Y a nivel micro, trabajamos muchísimo la data. Yo hago la analogía como que es una planta industrial y tenemos un montón de sensores en tiempo real, ¿no? Nosotros medimos nuestro rendimiento por máquina, que son en realidad nuestras personas. Tenemos un proceso de producción, digamos, que convierte el cliente lead, el cliente potencial, lo convierte en una visita, en una reunión física entre el cliente final y la constructora. Y todo ese proceso está monitoreado y tenemos una eficiencia, por así decirlo, por máquina, ¿no? También tenemos una eficiencia por proceso, que podría ser algunos indicadores que medimos como los ratios de agendamiento, por ejemplo. O también tenemos algunos indicadores para medir cómo va la eficiencia por producto, que sería cada proyecto inmobiliario lo medimos como si fuera un producto, porque como podemos comparar, logramos tener esa comparación y ese porcentaje, digamos, de conversión. Entonces, somos demasiado orientados a data y creo que eso es algo cultural y que es parte de nuestro éxito también, ¿no? Desde el inicio. Me parece interesante la concepción del modelo de negocio, puesto que si bien los usuarios, por así decir, de Ultracasa son los propietarios de esos bienes inmuebles que vayan a alquilarlo, a venderlo, a darlo en un anticrético, en realidad ustedes tienen como verdaderos aliados estratégicos, ustedes son unos grandes aliados estratégicos, los desarrolladores inmobiliarios. Sí, es la unidad de negocio más importante porque obviamente ellos tienen el volumen, ¿no? Sin dejar de lado, por supuesto, a nuestros otros clientes que son propietarios particulares, agentes inmobiliarios, pero los desarrolladores son los que de pronto tienen una urgencia de vender 50 unidades, 100 unidades inmobiliarias en un periodo quizá de un año, por ejemplo, ¿no? Entonces, son nuestros aliados. Realmente dependen y dependemos, es un matrimonio realmente, ¿no? Julio, ustedes no solo son una startup porque están en el campo pues, de los negocios digitales, del uso de la Big Data, sino que han captado recursos del exterior, incluso tienen entre sus inversionistas al BID, al Banco Interamericano de Desarrollo, que son seguramente procesos muy exigentes para poder calificar a captar esas inversiones. ¿Podés relatarnos esta experiencia, por favor? Sí, claro. Bueno, desde que nace Ultracasa tuvo la suerte de captar fondos de inversión en el extranjero. Un poco para resumir la historia, algo que se dio al inicio fue que se concursó en un concurso, vale la redundancia, de un fondo suizo, SeedStart,
y ahí entre 10.000 startups del mundo, si no me equivoco, Ultracasa quedó entre las primeras 10. Y Qué ahí bueno. fue un poco el inicio, ¿no? Ahí ya se hizo conocer con diferentes venture capital que hay en el mundo y se logró fondos de inversión. Este último que mencionás, yo creo que la clave ha sido resultados concretos, y tracción. Eh, una empresa como la de nosotros, si no tiene resultados concretos de crecimiento y de que el cliente está adoptando el producto, no funciona y los inversionistas no invierten, ¿no? Entonces, ese es un término concreto, ¿no? El segundo punto creo... ¿Qué área del BIT fue para quienes nos siguen por las redes sociales? Por Seguramente supuesto, muchos es emprendedores que van a querer IDLab, aplicar. el IDLab, que es el que invierte en estos proyectos, ¿no? Ya. Un segundo punto importante es, además de resultados concretos, es importante demostrar una innovación realmente, ¿no? Ultracasas era un portal inmobiliario, sigue siendo un portal inmobiliario, que si bien era una innovación para Bolivia, no era una gran innovación para Latinoamérica y el mundo. O sea, el modelo de negocio de portales inmobiliarios existe hace mucho tiempo. Sin embargo, el spin-off que nació de Ultracasa, que es Ultracréditos, sí es una innovación a nivel Latinoamérica, una innovación muy importante. No había en Latinoamérica este modelo de negocio y eso, por supuesto, atrajo a los inversionistas. Y finalmente, con Ultracréditos definimos un propósito social que es parte de la sostenibilidad, digamos, de la ciudad, del país y donde llegue Ultracréditos, que tiene un fin social de llegar a zonas rurales donde es muy difícil el acceso al crédito, ¿no? Imagínate, para nosotros es a veces difícil y es un dolor de cabeza acceder al crédito, papeles, burocracia, etcétera. Imagínate para una persona con poca accesibilidad de internet y educación en zonas rurales, ¿no? Entonces, ese fin social también influyó mucho para estas últimas inversiones extranjeras, ¿no? Me gustaría que pudiéramos ampliar un poquito sobre Ultracréditos, porque es un paso importante, ya es prácticamente ingresar al campo de la fintech, que es la utilización de las tecnologías digitales para el desarrollo de los servicios financieros, y realmente algo muy innovador. Incluso comentabas que no existe, o es algo innovador por lo menos con relación a otros países. ¿Podrías darnos mayores detalles de cómo funciona este nuevo rubro en el cual están ingresando? Claro, las fintech hoy se han convertido en es como la categoría que más éxitos están teniendo en todo el mundo en las startups, principalmente porque, bueno, los bancos son un negocio masivo y han apostado mucho por la innovación y la transformación digital. Nosotros encontramos un dolor, porque siempre los productos salen de algún dolor, de un problema, en todo el proceso de acceder a un crédito, en Bolivia y en Latinoamérica en general, donde hay muchas barreras de burocracia, lentitud. Por otro lado, casi todo se hace presencial. Imagínate con esto del COVID, es algo que complicó más todo. Y nosotros logramos trabajar en todo ese proceso y automatizarlo y digitalizarlo. Es decir, con Ultracrédito vos podrías totalmente desde tu computadora, totalmente remoto, acceder a nuestro portal Ultracréditos, simular toda tu capacidad crediticia de forma automática. Esto está automáticamente linkeado con el proceso de scoring de los bancos y si te interesa continuar hasta el proceso final de obtener tu crédito, un asesor telefónico, un asesor bancario te va a contactar de Ultracréditos y va a ayudarte a seguir todo el proceso completo. Te va a pedir tus boletas, FP, etcétera, etcétera, hasta el final. Y solamente al final ya ocupas ir al banco para temas de contrato y desembolso. Pero imagínate, toda la experiencia de usuario es increíble, es una gran experiencia de usuario y te ayuda en un dolor que hay en la sociedad, ¿no? Que es este tema del acceso a los créditos. ¿Eso ya está en funcionamiento? Eso ya está en funcionamiento, nos tomó bastante tiempo integrarnos a los bancos, un proceso complejo. Los bancos no están tan estandarizados como parecía, entonces fue bien complejo. Ya nos hemos integrado, hoy estamos alrededor de 200 créditos, 200 desembolsos de crédito mensuales, ya es un volumen interesante para nosotros, con miras a crecer, pero sí ya está en Go Live hace tiempo. ¿Y con cuántos bancos están trabajando en ese campo? Mira, no tengo el dato exacto porque un poco estamos terminando de negociar con algunos. Estoy casi seguro que estamos con 3 hoy y estamos terminando unas negociaciones con algunos más. Julio, y con tu experiencia práctica, entre quienes nos siguen en este espacio digital, hay muchas personas que están emprendiendo o que desean emprender, muchos jóvenes que desean, como los fundadores de Ultracasa, desarrollar nuevos proyectos. Me gustaría que les expliques de esa experiencia práctica el concepto de las startups, cómo desarrollarlo, cómo convertirse, cuáles serían los consejos después de toda
el avance que han tenido ustedes en estos años. Perfecto, mira, te voy a responder en dos partes. Primero hay una parte que es interna, digamos, que no tiene que ver con el entorno, sino con el emprendedor, llamémosle. Yo creo que es muy importante, te decía que la clave de Ultracasa fue un poco el nacimiento con los fundadores, la calidad de profesionales que son los fundadores. Yo creo que para tener éxito tenés que tener experiencia, mejor si es del rubro, mucho mejor obviamente. Entonces no recomendaría a alguien que su primer trabajo sea una startup. Yo recomiendo que haya pasado, ya que le haya dolido, y haya pasado los golpes que te da el trabajo y haber trabajado sobre todo en corporaciones, ¿no? Es un primer punto. Segundo, yo creo que hay que tener mucha perseverancia, no es fácil, hay muchos momentos de éxitos y fracasos y hay que saber que al entrar en esto hay que aguantar todo esto y es un camino a largo plazo, ¿no? Y tercero, te diría que es muy importante un concepto que no mencionamos ahora en toda la charla, que es el concepto de hacer benchmark, que es un concepto que no es muy común, al menos en Bolivia, yo lo aprendí más que nada afuera, que es este tema de compararse siempre con los mejores, averiguar qué están haciendo los mejores, hacerse auditorías o que te auditen, alguna consultora, algún asesor, y que te critiquen, ¿no? Esa costumbre de autocriticarte, pero con los mejores. Y no necesariamente basarte en la intuición o en la charla con los ejecutivos de tu misma empresa o con los amigos. Es muy importante estar siempre obteniendo información de primera mano de quien ya tuvo éxito en tu rubro, digamos, ¿no? Julio, ha sido una conversación realmente muy valiosa. Estoy seguro que quienes nos siguen por las redes sociales la van a apreciar muchísimo. Y de mi parte también muy agradecido por la generosidad de compartir la experiencia que han tenido con Ultracasa y ahora con Ultracréditos. No, un placer, Oscar. A las órdenes. Bueno, muchas gracias. 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 Quiero reiterarlo, realmente me parece una conversación muy valiosa y sobre todo muy motivante para todos aquellos emprendedores, esos nuevos profesionales que están buscando innovar y desarrollar proyectos. El escuchar a personas, a jóvenes profesionales bolivianos que han desarrollado una startup como Ultracasas y ahora ingresan en la fintech como Ultracrédito. Creo que ese es el camino, seguir el ejemplo de estas personas que a pesar de todas las dificultades, las incertidumbres que lamentablemente caracterizan a la actividad económica en nuestro país, apuestan por la innovación y desarrollan estas nuevas actividades, estas nuevas empresas, sin pararse ni limitarse por las dificultades que puedan enfrentar. Les agradezco por seguirnos en este espacio digital de Frente con Oscar Ortiz. Hemos tenido un episodio muy interesante. Hablamos con la experta tributarista Rosa Talavera sobre el sistema tributario boliviano y las condiciones que ofrece para la inversión privada, su relación con el tema de la informalidad o no, según el criterio de la experta, y también los desafíos que hay para mejorarlo hacia el futuro. Igualmente, desde España, Hugo Carvajal, un compatriota nuestro que reside en Madrid, nos comentó esto que ha generado tanta repercusión internacional, la victoria de la candidata Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, habiendo enfrentado en la campaña al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y también como candidato a Pablo Iglesias, el líder Podemos, a quienes derrotó ampliamente. Por último, tuvimos una conversación que la califiqué de muy valiosa y lo repito, con una verdadera startup, con Julio Cronenberg, el CEO de Ultracasas, que también está desarrollando un nuevo servicio de fintech Ultracrédito. Les agradezco por habernos seguido mediante sus redes sociales en este espacio digital de Frente con Oscar Ortiz.